Bueno, bienvenidos nuevamente a una clase de seguridad de la información. En este caso vamos a avanzar con conceptos básicos de seguridad de información, nuestra unidad de estudio número uno, donde vamos a definir, como dijimos, conceptos importantes para luego adentrarnos en los aspectos más importantes de la materia, pero teniendo todos estos conceptos prefijados, ¿sí? ¿Qué es seguridad de la información? ¿Sí? Aquí en la diapo les enuncio que es la protección de la información de un rango amplio de amenazas para poder asegurar la continuidad del negocio y minimizar el riesgo de operación. Aquí podrán observar que no estamos hablando de controlar el riesgo en 100% o aportar seguridad total. ¿Por qué motivo? Porque es imposible de lograrlo. Lo que la seguridad de la información pretende es minimizar el riesgo en las operaciones y asegurar la continuidad de la mejor forma posible del negocio. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las características? La confidencialidad de la información, la integridad y la disponibilidad. Y cuando hablamos de confidencialidad de la información, estamos diciendo tratar de garantizar que la información sea accesible solo a aquellas personas autorizadas a tener acceso a esa información. Cuando hablamos después lo vamos a ver en mayor detalle. Cuando hablamos de integridad de la información, estamos intentando decir mantener con exactitud la información tal cual fuera generada, ¿sí? Sin ser manipulada, es decir, tal cual fuera generada ni alterada, digamos, por otras personas o procesos no autorizados. Y cuando hablamos de disponibilidad de la información, estamos hablando de la capacidad de permanecer accesible en ese sitio, en el momento y en la forma que los usuarios que están autorizados, por supuesto, lo requieran. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logramos esto? ¿Sí? Logramos adecuando un conjunto de controles, incluyendo políticas de seguridad de la información. Nosotros en la siguiente unidad vamos, que se refiere a normativas, a políticas, a leyes. Vamos a tratar sobre la política de seguridad de la información, ¿sí? Además de esto, incluyendo procesos, procedimientos, estructuras organizacionales, que no deja de ser importantísimo, que apoye a la seguridad de la información, y funciones, por supuesto, de hard y soft. Cuando hablamos de información, hablamos en información como un activo, ¿sí? Es decir, todo tipo de comunicación o representación de conocimiento en distintas formas, es decir, estamos hablando de documentos, de informes, de archivos, de comunicaciones, de sistemas, de datos personales, de claves, es decir, cualquier dato relevante, ¿sí? Bueno, aquí lo decíamos, la información como un activo, como todo tipo de comunicación o representación de conocimiento en cualquier forma, sí, en cualquier medio. Bien, avanzando un poquito más, resumimos el concepto diciendo que la seguridad de la información pretende hacer cumplir una política, ¿sí? Una política de seguridad de la información que describa reglas para acceder aquí a los recursos que yo tengo, son datos, dispositivos, el sistema mismo. Esto tiene que ver directamente con su disponibilidad, ¿eh? Para poder acceder a ellos. La seguridad es una propiedad del sistema, no una característica. Tiene que ver con la confidencialidad del sistema mismo, ¿sí? Implementar seguridad, como dijimos entonces, tiene que ver directamente con la mitigación de riesgos, no con lograr y aportar una seguridad total, sino mitigar riesgos causados por distintos tipos de acciones, ya sean intencionales o no intencionales. Cuidado que las no intencionales, como aquí les pongo en mi diapo, eh, no necesariamente no son dañinas, pueden ser maliciosas también. ¿Mm? Eh, Aquí les aporto una imagen, ¿sí? Muy graciosa para mí, pero que siempre se las aporto, de forma tal de, si nosotros vemos a la seguridad de la información como un proceso, cuidado que estos procesos tan necesarios para mitigar los riesgos, no perjudiquen
procesos anteriores. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que hay situaciones que tienen que tratar de evitarse, como por ejemplo la que se observa en pantalla, ¿sí? Cuando existen medidas de seguridad que dejan de funcionar, cuando se instalan nuevas características, bueno, tener en cuenta esto, ¿realmente eran importantes, no eran importantes? ¿Qué valor agregado tenían? Este nuevo proceso, ¿qué va a mejorar? ¿O realmente nos estamos olvidando de las medidas previas de seguridad que teníamos para esa mitigación de riesgos? ¿Sí? Y bueno, y otra imagen como para adentrarnos en el tema, estas dos imágenes que, ¿qué hacemos cuando tenemos riesgo? ¿Qué actitud tomamos? ¿Sí? ¿Evitamos los riesgos? ¿Los mitigamos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Nos defendemos? ¿Los aceptamos? ¿Eh? La implementación de seguridad de la información lo que pretende es mitigar los riesgos, como dijimos anteriormente. ¿Sí? Y bueno, eh, una imagen que resume lo que ha sido seguridad de la información años atrás, no tantos, sí, y lo que hoy día es seguridad de la información. No nos alejemos mucho, pensemos en el 2020, en la pandemia, en las formas distintas de trabajo, en la virtualidad y cómo los riesgos sí han aumentado. Bueno, trabajito para la semana próxima en el cual pretendo, ¿sí? Que investiguen, que me digan, tal vez lo ven fácilmente, ¿sí? No lo sé. Es un trabajo de ingeniería social y lo que quisiera es que me digan qué URLs, ¿sí? No son reales, cuáles no apuntan, cuáles apuntan y cuáles no realmente hay. Les dejamos esta simple y sencilla consigna para charlar la clase próxima. ¿Sí? Avanzando un poquito más, ¿sí? Avanzando un poquito más eh, aquí en las diapos, ¿sí? Yo les he agregado, saqué mi imagen para que no tape, digamos, estas imágenes que les he traído. Lo que podemos observar acá son distintas noticias de actualidad, en realidad del año pasado. Después vamos a incorporar nuevas noticias, que hay muchísimas, ¿sí? Con la pandemia. A ver, acá hay que seguramente han sentido un ejemplo de ataque simultáneo en la red social Twitter, ¿sí? Fíjense que ellos tenían tanto una contraseña fuerte como la autenticación por doble factor activada, quedando dudas de cómo habían podido comprometer esas cuentas, se habían podido saltearse hasta la autentificación de doble factor, ¿sí? Es importante recordar que no hay soluciones mágicas, los sistemas de doble factor son mejores, obviamente, que las contraseñas solas y más simples que las medidas biométricas, es decir, cómo pueden ser las huellas dactilares o el reconocimiento facial. Pero los factores, los atacantes en realidad, quise decir, eventualmente pueden encontrar el modo de cunearlos, vulnerarlos, perdón. Los sistemas varían, pero usualmente involucran un mensaje SMS automático o una aplicación que genera códigos de acceso. Y bueno, luego de ingresar la contraseña, el sistema solicita el código de acceso y en algunos sistemas se utiliza una aplicación separada del navegador web para ingresar el código en este caso. Posteriormente han confirmado desde la propia plataforma de Twitter, sí que todo parece indicar que el ataque se había producido en la propia Twitter, ¿sí? Y no comprometiendo las cuentas una a una o comprometiendo una herramienta de publicación de terceros, dado que Twitter muestra de forma automática desde qué plataforma, ¿sí? Se han enviado los tweets. Se puede comprobar que en todos los casos de este ataque vienen de la propia web de Twitter, por lo que no se ha utilizado una herramienta externa, ¿sí? Y tal y como se ha publicado en diferentes capturas de cuentas hackeadas, han cambiado el correo de recuperación por el mismo en todos los casos. Desde Twitter, por ejemplo, para esta noticia en particular, son conscientes del ataque y han investigado, ¿sí? La primera medida tomada fue deshabilitar la publicación de tweets por parte de las cuentas verificadas, prácticamente todas las cuentas comprometidas son cuentas verificadas, y deshabilitar el cambio de contraseña. ¿Sí? Luego vemos noticias de hackeos de carteles de la calle, noticias donde todo puede hackearse, nuevos servicios subterráneos que ofrecen el acceso a cientos de PCs hackeadas. Bueno, algunas noticias de actualidad que hacen a la realidad que estamos viviendo, ¿sí? Entonces,
¿Qué queremos decir con esto? Seguridad total no vamos a encontrar, no hay nada que hoy día pueda garantizar una seguridad total, ¿sí? En los distintos sistemas, en la información. Pero sí se pueden generar acciones para mitigar los distintos riesgos. Bien, avanzamos un poco más. Y la pregunta aquí que me gustaría hacerles, mientras que ustedes van a estar escuchando esta clase, es, ¿qué se observa? ¿Eh? Vamos a ver distintas situaciones en donde hablamos de distintos riesgos, distintas violaciones a la confidencialidad, integridad y disponibilidad que anteriormente estamos hablando. ¿Mm? ¿Qué observan en el siguiente código? En realidad corresponde a un código PHP, ¿sí? El ARG, el argumento, ¿sí? Que no se valida la entrada, ¿sí? Dependiendo de la configuración. Es un enemigo el dato de entrada porque no se valida. ¿eh? No se debe confiar en las entradas de formulario, en nada de lo que mande el usuario en realidad. Fíjense el ejemplo que les puse aquí. Es más difícil implementar seguridad en un sistema que hackearlo. ¿eh? Por supuesto, la implementación de seguridad es un proceso continuo, no es que yo comienzo con un proceso de seguridad, lo empiezo y lo termino. No, es continuo, es siempre, es para la mitigación de riesgos. Un sistema es tan seguro, siempre digo yo, como su elemento más débil. Imagínense el robo en una casa, ¿sí? Protegida con una casa como la nuestra, ¿sí? Protegida con múltiples niveles de seguridad, qué sé yo, con barrotes de acero, con puertas de seguridad, con ventanas de seguridad, con rejas, ¿sí? Pero hay una pequeña ventana que está vulnerable. ¿Por dónde va a entrar el ladrón? Esto mismo se observa, ¿sí? Con lo que entendemos como seguridad de la información. Se produce una regla de cadena en el sentido de que la seguridad va a ser vulnerada por su elemento más débil, ¿sí? ¿Y cuál es, yo les podría decir, la dificultad de aportar seguridad? Si no puedo tener seguridad total, si es un proceso continuo, ¿sí? En este caso, ¿qué podemos preguntar? ¿Qué permisos se posee a nivel de file system, ¿sí? El componente del sistema operativo encargado de administrar y facilitar el uso de memorias periféricas, por ejemplo, otros ejemplos, ¿sí? Se debe estar adentro de todas las capas de seguridad. La seguridad física es importante. Un ejemplo sería si se tiene acceso a los servidores, se podría simplemente desconectar un cable. ¿Y qué pasaría? Se podría provocar una denegación de servicio. Es decir, son distintas cuestiones de distinta índole, ¿sí? Que a mí me van surgiendo para decirle, bueno, ¿existe seguridad total? ¿La seguridad total es un proceso que comienza y termina o realmente es un proceso continuo? Es un proceso continuo, ¿sí? ¿Tener seguridad perdura en el tiempo? Es otra pregunta que yo les haría. La seguridad puede dejar de funcionar ante nuevas características, en realidad. Un nuevo código podría traer problemas de seguridad. Se deben tratar de evitar estas situaciones, ¿sí? Entendemos que la seguridad informática presenta complejidad, dependencia de los distintos elementos, dificultad de medición, precisión, lo que asumen los clientes, ¿sí? ¿Debemos preocuparnos por la seguridad? Por supuesto que sí. Más allá del rol que se esté cumpliendo, debemos preocuparnos por la seguridad porque las organizaciones conocidas son víctimas tentadoras, pero también las pequeñas, ¿sí? Clúster con muchos anchos de banda, como origen de nuevos ataques. Las mismas notas de esta universidad, ¿sí? Por supuesto que debemos preocuparnos por la seguridad. Lo que observamos aquí son los objetivos, los que están con negrita, los objetivos básicos de seguridad, que llamamos tríada CIA más NR. En realidad estamos hablando de tríada confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿sí? Como la tríada CIA de lo que hablamos anteriormente, pero también con el agregado de no repudio. Ya vamos a hablar específicamente de cada uno de estos aspectos, ¿sí? Como conceptos básicos de lo que es seguridad de la información. Ejemplos cotidianos, el error 500, por ejemplo, disponibilidad. Ejemplos clásicos, agotar los recursos del sistema para que no esté disponible. Sí, algunos ejemplos como para que
podamos ver de mejor forma estos aspectos, ¿sí? Debe de existir, por ejemplo, una arquitectura escalable, de forma tal que se puedan soportar picos, como por ejemplo en Mercado Libre, un hot sale, ¿sí? A modo de ejemplo de estas características. Pero no solamente tenemos la tríada CIA, INR y no repudio, sino también otros aspectos que persiguen los objetivos de seguridad, que tienen que ver con autentificación, autorización, privacidad, anonimato, auditoría, de los cuales vamos a hablar próximamente, ¿sí? Como conceptos básicos. Bueno, algo habíamos dicho con respecto a confidencialidad de la información. Habíamos dicho que pretendíamos garantizar que la información sea accesible, ¿sí? Solo por aquellas personas autorizadas a tener acceso a la misma. ¿eh? Eh, un ejemplo, podríamos ver el descifrar una declaración de impuestos, que no permitirá que nadie la lea, y si el dueño necesita verla, debe descifrarla como la clave, sí, que solo él conoce. Y si alguna logra obtener la clave por cifrado, la confidencialidad, por supuesto, de la declaración de impuestos va a ser comprometida. Otro ejemplo podría ser, llamemos X al conjunto de entidades, por ejemplo, alumnos, ustedes, y a cierta información confidencial, por ejemplo, las notas. Ningún elemento del conjunto X, que era el conjunto de alumnos, puede obtener, ¿sí?, información sobre Y, el conjunto de notas, para mantener la confidencialidad. En cambio, si hablamos de integridad, ¿sí?, estamos hablando de salvaguardar la exactitud y la totalidad de la información y los métodos de procesamiento. Esto incluye, por supuesto, la integridad de los datos y el contenido y el origen de los mismos. Algunos no tienen en cuenta el origen de los mismos. Aquí les puse un ejemplo, un periódico que puede dar información obtenida de la Casa Rosada, pero atribuida a una fuente incorrecta. Es un ejemplo de integridad de la información, pero con integridad de información corrupta. Si lo llevamos al ejemplo anterior que estaba planteando de confidencialidad, podríamos decir que ese conjunto de entidades de alumnos X, llamémosla, y de cierta información de nota llamado otro conjunto, todos los elementos del primer conjunto deberían confiar en el segundo conjunto, que serían las notas, ¿sí? Todos los elementos de X, de los alumnos, deberían confiar con respecto al conjunto de notas. Y si hablamos de disponibilidad, ¿sí?, estamos hablando de garantizar a los usuarios autorizados que tengan acceso a la información y a los recursos relacionados con la misma, toda vez que lo requieran. ¿Sí? Aquí planteamos también un ejemplo, que es el último día de inscripciones de la facultad, bien de facultad, ¿sí? Y se produce un corte de energía eléctrica que dura todo el día. Y las UPS funcionan durante 2 horas y luego se apagan los servidores. Un resultado, bueno, no sucede, ¿sí? Está contemplado en la gestión de riesgos e incidentes, pero el resultado podría ser que los alumnos rezagados no pueden inscribirse a las materias, ¿sí? Entonces, bueno, aquí algunos ejemplos de las características más importantes que hacen los objetivos de seguridad como confidencialidad, integridad y disponibilidad, esta tríada que les hablábamos anteriormente. Pero también hablemos de no repudio. Ni el origen ni el destino, ¿qué es no repudio? Ni el origen ni el destino en un mensaje deben, poder negar la transmisión. ¿Sí? Se debe evitar que la entidad que haya enviado o recibido información pueda alegar ante terceros que no la envió o no la recibió. Para eso se generan y asignan números a todas las transacciones y se graban, por ejemplo. ¿Cómo se garantiza? Es la pregunta. ¿Cómo logramos garantizar esto? ¿Sí? Que una entidad no pueda negar su acción. Un ejemplo, yo no fui, yo no se puede negar en realidad una acción porque fue bien autentificado, por ejemplo, con un token, con una tarjeta de coordenadas, ¿sí? Se deben de dar las garantías con autentificación y auditoría. Otro de los aspectos y de los objetivos son la autenticidad y la autorización. ¿Sí? En cuanto a autenticidad decimos, en cuanto a telecomunicaciones se refiere, la autenticidad garantiza que quien dice ser X sea realmente X. Es decir, se deben implementar mecanismos para verificar quién está enviando la información. Se refiere a quién es la persona, servidor, software, etc. Y cuando hablamos de autorización, se refiere a que puede hacer esa entidad. La autentificación y autorización deben generalmente estar juntas, ¿sí? Se refiere a qué puede hacer.
Si se cumpliese la primera y no la segunda, ¿para qué serviría esto? ¿Sí? Es la pregunta que les dejo como para interpretar. Luego tenemos otros aspectos como objetivos que se pretenden de seguridad de información como control de acceso, de controlar a quien utiliza el sistema o cualquier de los recursos que se ofrece y cómo lo hace, de privacidad, si se refiere al control de la información propia, al anonimato, se refiere a algo no identificado para los otros, y de auditoría, sobre lo cual vamos a hablar, no les digo un capítulo entero, pero gran parte de un capítulo donde vamos a hablar de auditoría de sistemas de información y de seguridad de la información, acercándonos y adentrándonos a las normas ISO y a los distintos tipos de auditoría que existen. ¿Sí? Se refiere a contar con un registro de acciones, de ser posible en otro lugar o sistema. ¿Sí? Ahí les puse un ejemplo, de forma tal de que se pueda, ¿qué es auditoría? Control de controles, que se pueda controlar los controles existentes. Bien, ¿para qué clasificar información? ¿Sí? ¿Por qué es necesario clasificar la información? Nosotros hablamos de activos de información, de muchos tipos de información, de cómo verlos, pero bueno, es necesario clasificar esa información. ¿Cuál es importante? Más importante. ¿Cuál es más riesgosa? ¿Cuál me traería mayores pérdidas, no necesariamente económicas? Sí, pueden ser de reputación. Bueno, es muy importante clasificar la información, decir, a esto tengo que dar mayor resguardo, a esto no tanto. En realidad, puse aquí para asegurar que la información reciba un nivel de protección apropiado. ¿Eh? La información debe ser clasificada para indicar la necesidad, las prioridades, el grado de protección que se espera. ¿Sí? Para evaluar un activo, tengo que evaluar tres características: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. ¿Sí? Tengamos en cuenta que es un recurso de valor para el desarrollo de la actividad propia de la institución, que incluye la gestión de información, el software para su tratamiento y los soportes físicos y lógicos de la información. El organismo tiene que tener conocimiento preciso sobre los activos que posee como parte importante de la administración de riesgos. Y, a ver, como ejemplo, información, bases de datos, archivos, qué sé yo, documentación, contratos, acuerdos, activos de software, ¿sí? Software de aplicaciones, de sistemas, herramientas de desarrollo, utilitarios, se me ocurre decirles. Activos físicos también, ¿sí? El equipamiento de computación, los equipamientos de comunicaciones, a ver qué más, los medios removibles, otros equipamientos, ¿sí? Las propias instalaciones, si se quiere, los edificios, las ubicaciones físicas, el tendido eléctrico, la red de gas, agua, etcétera, ¿sí? Los servicios, servicios de cómputo, de comunicaciones, servicios generales, por ejemplo, la calefacción, la iluminación, la energía, el aire, ¿sí? A ver, es importantísimo clasificar la información por la relevancia que ya tengo. Y bueno, dijimos que podemos, vuelvo a la diapo anterior, que podemos hacerlo por tres aspectos: por confidencialidad, por integridad y por disponibilidad. Entonces, tengamos en cuenta que todos estos aspectos que dije, ¿sí? A ver, me he olvidado de, por ejemplo, personas y también activos intangibles. Me he quedado corta con los ejemplos que dije, aunque muchos, ¿sí? Como la reputación, la imagen del organismo. Eso sería un activo intangible. Bien, entonces, ¿cómo puedo proteger esto? Asignando distintos niveles de confidencialidad, desde público a reservado a secreto, asignando distintos niveles de integridad, desde 0 hasta 3, desde información cuya modificación no autorizada pueda repararse fácilmente o no afecta al operatorio del organismo, hasta información, cuya modificación no autorizada no podría repararse, ocasionando pérdidas graves, ¿sí? Al servicio público nacional o a terceros. Y si tenemos en cuenta, no puse, a ver, confidencialidad, integridad. Bueno, también podemos tener, he omitido aquí en la diapo, niveles con respecto a ver, dije confidencialidad, repito, hablé de integridad y bueno, me estaría faltando con respecto a disponibilidad. También puedo marcar aspectos, si se quiere, de 0 a 3 en cuanto a la disponibilidad del sistema. Bien, pasamos a esta siguiente diapositiva que tiene que ver con un modelo de amenazas, ¿sí?
¿Qué amenazas se enfrentan nuestro sistema? ¿Qué puede salir mal? ¿Sí? ¿Quién y cómo podrían atacar nuestro sistema? ¿Eh? Tendríamos que realizar una evaluación de riesgo, y acá vemos al riesgo como una multiplicación entre lo que es probabilidad e impacto, ¿sí? Fíjense que tenemos mayor probabilidad, mayor impacto, y la parte roja sería la más riesgosa. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo realizamos una evaluación de riesgo? ¿Qué tanto debemos preocuparnos por las amenazas? ¿Sí? Se debe de estimar la pérdida potencial y su probabilidad. La gestión de riesgos lo que intenta es reducir, recuerden lo que dijimos anteriormente, la probabilidad y la consecuencia. ¿Sí? Podemos hacer entonces un análisis de esta matriz y preguntarnos qué se debería atacar y solucionar primero. ¿Sí? A ver, ¿qué preguntas podríamos realizar? ¿Qué resista ataques y de quién? ¿Sí? ¿Qué le importa al usuario y al administrador? ¿Dónde correrá la aplicación? ¿En un una intranet con 3 usuarios sin otra conexión, una web app? ¿Sí? Es lo mismo una app en Argentina que en otra parte del mundo. Eh, es lo mismo una web disponible a todos los celulares. ¿Qué se está protegiendo? ¿De quién? Hay un montón de aspectos, ¿sí?, que tenemos que preguntarnos para poder hacer una gestión de riesgos. Lo que observamos aquí es un modelo en el cual las amenazas explotan a las vulnerabilidades, ¿eh? Y si las amenazas aumentan y las vulnerabilidades aumentan, tenemos mayor riesgo. ¿Y a quién afecta? A los activos. Y todos nuestros activos tienen valor. ¿Mm? Para esto requerimos de requisitos de seguridad que van a ser satisfechos por salvaguardas y nos van a proteger contra estas amenazas. Nosotros lo que vamos a ver es qué es amenaza, qué es vulnerabilidad, qué es riesgo, qué es activo, que ya lo vimos, cuáles son los requerimientos de seguridad importantes, qué valor tienen los activos, qué es una salvaguarda y cómo es un modelo de gestión de riesgos, entre otras cuestiones, dentro de los conceptos básicos de seguridad que vamos a aprender en el día de hoy. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasos deberíamos llevar? Evaluar las amenazas, los riesgos, las consecuencias, manejar las amenazas y mitigar los riesgos, que es nuestro objetivo de seguridad de la información. ¿Sí? Eh, ¿Qué observamos acá? Cuestiones que deben evitarse. Yo siempre agrego este tipo de gráficas, si se quiere, para hacerlo un poco más llevadero a la parte teórica, si se quiere, de conceptos. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? Hay muchas veces que generamos grandes medidas de protección, pero son temporarias. Y la imagen intenta, ¿sí?, eh, observar gráficamente esta situación. Aquí les pongo que hay dos grandes orígenes de problemas de seguridad SOC, fallas en la arquitectura y bugs en la implementación. ¿Sí? Esto, por supuesto, incluye la configuración y se debe pensar en seguridad en todas las etapas del ciclo de vida de SOC. En nuestro último capítulo de la materia vamos a ver seguridad en todas las etapas del ciclo de vida de SOC, desde su concepción hasta su desmantelamiento. ¿Sí? Más vale prevenir que curar. ¿Sí? Y si no hay algún tipo de reacción, la detección es inútil. ¿Sí? Si nosotros tenemos grandes elementos para detectar, pero después no hacemos nada, tampoco la seguridad, las medidas de protección son valorables. ¿Sí? Tenemos que tener protección, tenemos que tener detección y tenemos que tener reacción. ¿Sí? Debemos conocer al enemigo, los tipos de ataques, los trucos frecuentes, si se quiere, las vulnerabilidades comúnmente explotadas. ¿Mm? Los atacantes no crean ni los huecos de seguridad ni las vulnerabilidades, simplemente explotan los existentes. La mayoría de las soluciones de seguridad se enfocan en la, podríamos decir, prevención. ¿Sí? Por ejemplo, una instrucción de Sector Detection, sí, detectan ataques a nivel de red y de sistema, pero no debe ser lo único. Por ejemplo, se pueden leer logs, si se encuentra algo malicioso, si fuera IP, se filtra. Hay muchas capas de SOC y se deben proteger a todas y esto es lo que tenemos que entender. Siguiendo un poquito más, definimos lo que es una vulnerabilidad, que es una debilidad de un activo, y una amenaza, que es la violación
potencial de la seguridad. No es necesario que la violación ocurra para que la amenaza exista, por supuesto, y las amenazas explotan esas debilidades del activo. Hay que protegernos o estar protegidos para las acciones que podrían causar dicha violación, y dichas acciones son entendidas como ataques. Es lo que conocemos como ataques. Seguramente ustedes entenderán sobre estos conceptos, pero los estamos afirmando para luego avanzar en las unidades de la asignatura. Los que ejecutan las acciones o producen la ejecución de la misma son, por supuesto, los atacantes o los intrusos. Seguimos un poquito con definiciones y observamos qué es amenaza, ¿sí? Todo elemento o acción capaz de atentar contra la seguridad de la información. Y surgen siempre a partir de la existencia de vulnerabilidades, es decir, que una amenaza solo existe si existe una vulnerabilidad, esa debilidad del activo que hablábamos anteriormente. Y puede ser, por supuesto, aprovechada, e independientemente de que se comprometa o no la seguridad del sistema. ¿eh? Fíjense que aquí les pongo situaciones como incremento y perfeccionamiento de ingeniería social, la falta de capacitación y concientización, que es un tema importantísimo a tener en cuenta sobre los usuarios en el uso de tecnología. Fíjense lo que ha sucedido en la pandemia, con este caso en particular, con este tema en particular, y sobre todo la creciente, por supuesto, rentabilidad de los ataques, que es más rentable atacar que aplicar seguridad. Han provocado, por supuesto, el aumento de amenazas intencionales. Bien. ¿Cómo podemos clasificar las amenazas? Y bueno, ya anteriormente lo habíamos dicho, podemos clasificarlas como amenazas intencionales o no intencionales. Las intencionales, por supuesto, en caso de que deliberadamente, les puse aquí en la diapo, se intente producir un daño, ¿sí? Ya sea trashing, ingeniería social, propagación de código malicioso, etc. Y no intencionales, ¿sí? En donde se producen acciones u omisiones de acciones que, si bien no buscan explotar con ese objetivo directo, explotar una vulnerabilidad, ponen en riesgo los activos de información y pueden producir un daño. Activos de información en el sentido amplio que los vimos, ¿sí? Pueden ser un efecto natural, un terremoto, una inundación. Y bueno, y a su vez, las amenazas pueden ser internas de la misma organización, como los ejemplos que vimos, ¿sí? Anteriormente, o externas. ¿Mm? Bueno, aquí tenemos una página que les recomiendo, sí, del gobierno de Estados Unidos, una página interactiva, que se las dejo simplemente a modo de ejemplo como esta y las próximas, para que se adentren y observen distintos tipos de vulnerabilidades que hoy día ocurren, ¿sí? Ejemplos de distintas vulnerabilidades. ¿eh? El NBD es una base de datos de vulnerabilidades nacionales del laboratorio de TI, de NIST, del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Bueno, les dejo estas páginas como, como las siguientes, ¿sí? Como para que puedan adentrarse en estas páginas, indagarlas. Son páginas interactivas donde hablamos de distintos tipos de vulnerabilidades, disculpen, frecuentes en el mercado hoy día, y sus porcentajes en cuanto a la realidad, ¿sí? La realidad. Y luego les dejo también una página en la cual se pueden observar distintos elementos con distintos códigos, donde ustedes pueden indagar y ver las distintas características de distintos ataques, por ejemplo, en este caso, de distintas protecciones en las interfaces de administración, como para que puedan tener a modo de ejemplo casos actuales, ¿sí? Esto es simplemente como para asignarles páginas de interés como para que puedan indagar un poco más, ¿sí? Bueno, aquí vemos algunas noticias, ¿sí? Donde se pueden observar vulnerabilidades, amenazas, riesgos, incidentes, algunos ejemplos. También les dejo una página de Malwarebytes, de manipulación de ataques de malware, ¿sí? La violación de datos que afecta a casi 5 millones de usuarios, hackers dirigidos, si se quiere, a funcionarios gubernamentales con malware de WhatsApp, violación de datos en Michigan, por ejemplo, distintos ejemplos, ¿sí? Como para que puedan ampliar un poco más
sobre distintos casos, distintas vulnerabilidades, distintas amenazas, distintos riesgos y distintos incidentes. Por ejemplo, la violación de datos de Michigan, que puede haber expuesto información a muchísimos millones, a muchísimos miles de personas en realidad, a distintos gobiernos que fueron atacados por ransomware, secuestro de datos, ¿sí? Como para que tengan algunos links de interés y puedan observar información, digamos, actualizada. Bien, aquí también les aportamos otra página con detecciones globales generales, si se quiere, hacia dónde apuntan estos temas, detecciones de malware, ¿no? Y aquí otra más donde, de algunos ejemplos, ¿sí? De detecciones globales generales, ¿eh? Con distintos elementos a tener en cuenta. Siempre les aportamos las páginas, vamos a actualizar algunas cositas más 2020, luego con Ernesto, como para que tengan mayor información. Y luego, si mal no recuerdo, a ver, tendencias, claro, aquí, tendencias industriales, donde les aportamos distintos malwares, ¿sí? Que afectan, por ejemplo, a la educación, que, bueno, que afectan en estos años y con mayor tendencia a distintos sectores y tendencias industriales, como para que se adentren en cuanto a las distintas vulnerabilidades, amenazas, riesgos e incidentes en el mercado. ¿Sí? Fíjense que aquí la fuente es la base de datos malware y usuarios que descargan SOP gratis por algunos días para realizar alguna limpieza. Pero les dejamos todos los links como para que puedan intercambiar esta información, observarla, verla, y distintas tendencias, ¿sí? De bases de datos, de usuarios que, como les dije, descargan gratis por unos días para realizar una limpieza y pueden probarlo. ¿Sí? Pueden probarlo perfectamente, desde amenazas a disponibilidad, desde amenazas a confidencialidad, distintos tipos de amenazas. Sobre tendencias, esta diapo en particular, donde, por ejemplo, Molet y Reebok y ransomware, ¿sí? Donde un troyano utiliza otro troyano para efectivizar, ¿sí? Al ser polimórficos, híbridos, que es lo que existe, lo que viene, las tendencias, son más sofisticados y no son detectados por muchos antivirus. ¿Sí? Entonces, la característica de este ejemplo en particular que traemos, ¿sí? A modo de ejemplo, son troyanos que utilizan a otros troyanos para efectivizar. Y son polimórficos y, por supuesto, mucho más dañinos. El Emotet es generalmente un troyano bancario, ¿sí? Y que posee un gran spam. ¿Qué se aprovecha eso? ¿Sí? Generalmente se dispara por mail, por phishing y se propaga por el propio spam. Obviamente tiene técnicas de ocultación y demás. El Reebok originalmente es un troyano bancario, pero también con gran capacidad de hacer distintos ataques. Entonces, ¿qué se toma de su fuerza bruta? Actualmente ataques de intercambio de SIM, por ejemplo. El ransomware Ryuk se distribuye por infección que ya existe. Actualmente puede cifrar, encriptar y demás. El tema aquí es que al ser polimórficos, híbridos, son mucho más sofisticados y los daños pueden llegar a ser mucho mayores. ¿Sí? Como para que vean un poquito de tendencias, de amenazas a distintos aspectos. Tenemos amenazas, si se quiere, a la integridad, a la autenticidad, a la disponibilidad, a la confidencialidad, a los distintos aspectos, ¿sí? Que vimos como objetivos de seguridad de la información. ¿Y qué hacer? Bueno, protegernos, responder, ¿sí? Y resiliencia. Ante estas cuestiones tenemos que investigar, tenemos que remediar, pero bueno, fíjense las distintas etapas que se plantean para no solamente mitigar riesgos, sino también tomar experiencia de lo ocurrido. ¿Por qué? Porque la seguridad de la información es un proceso continuo. Siguiendo un poquito más, bueno, aquí vemos que se amenaza, tenemos distintos ejemplos en cuanto a qué vemos en el primero de los casos. Bueno, a ver, amenaza disponibilidad, en el segundo amenaza confidencialidad, en el tercero a integridad, a ver, en el cuarto a autenticidad, ¿sí? A ver, tenemos distintos aspectos a amenazar, a veces se amenaza un solo aspecto, a veces varios.
La idea es que se pueden amenazar distintos aspectos de seguridad individualmente o en conjunto. Y aquí les aportamos algunos ejemplos, como por ejemplo en el último, fabricación de información, donde incorporamos información, enviamos mensajes falsos, por ejemplo, por phishing, y bueno, estamos amenazando la autenticidad de la información. A ver, ¿qué otra diapo teníamos? Bueno, distintos tipos de amenazas. ¿eh? Podemos tener amenazas activas, amenazas pasivas, que no se refieren con los sistemas, que son difíciles de detectar, las pasivas que dependen del medio físico de transmisión, en cuanto monitoreos, análisis de actividad. Pero también podemos encontrar distintos tipos de amenazas como amenazas humanas. La mayoría de estas acciones pueden causar grandes pérdidas, amenazas lógicas, amenazas físicas originadas por fallos de dispositivos, ¿sí? Accidentes, catástrofes naturales. ¿Sí? Tenemos distintos tipos de amenazas. Aquí, bueno, discriminamos en cuanto a activas y pasivas, y algunos ejemplos al respecto. ¿Qué es el riesgo? Pasamos a otro concepto que queremos delimitar y ¿qué es el riesgo? Es la combinación, si ustedes se acuerdan el diagrama que anteriormente les había mostrado, ¿sí? Básicamente eso marcaba todo el camino para llegar a un análisis correcto de riesgo. ¿Qué es el riesgo? Es una combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento y sus consecuencias e impactos. Y se entiende por evaluación de riesgos a la evaluación de las amenazas que anteriormente hablábamos y vulnerabilidades que anteriormente dijimos a qué se referían relativas a la información y a las instalaciones de procesamiento y a la probabilidad de que ocurran y a su potencial impacto en la operatoria del organismo. ¿Mm? Por eso clasificamos la información. El tratamiento del riesgo, por supuesto, es el proceso de selección e implementación de medidas para modificar el riesgo, y la gestión del mismo son las actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo que nos concierne al riesgo. ¿Sí? Por supuesto, incluye la evaluación del riesgo, el tratamiento del riesgo, la aceptación de riesgo y la comunicación de riesgo. Recuerden los diagramas de interrelación anteriores en los cuales con esta diapo estamos explicando su funcionamiento. ¿Y qué son los controles? Si estamos hablando de controles, ¿sí? De selección e implementación de medidas para modificar el riesgo. ¿Qué son los controles? La selección de los controles de seguridad depende, por supuesto, de las decisiones organizacionales, basadas, por eso hablamos también de la estructura organizacional hace un principio de la conversación, basadas en el criterio de aceptación del riesgo. ¿De qué actitud voy a tomar ante el riesgo? ¿Lo voy a mitigar, lo voy a aceptar, lo voy a transferir? Las opciones de tratamiento del riesgo y el enfoque general para la gestión de riesgo aplicado a la organización, y también que tienen que estar sujetas a todas las regulaciones y legislaciones nacionales e internacionales aplicables. Por eso es que en el siguiente capítulo lo que vamos a ver es normativa. Política de seguridad modelo, normativa interna, regulaciones, leyes, normativa externa. Distinta legislación nacional e internacional aplicable para tener en cuenta en la selección de controles. ¿Qué es una política? Lo vamos a ver específicamente en el capítulo siguiente, pero aquí como estamos viendo conceptos fundamentales, ¿sí? Vamos a dar una idea general. ¿Sí? Una política de seguridad es una declaración de lo que está permitido y lo que no. Ya lo vamos a ver en el capítulo siguiente. ¿Sí? Aquí simplemente lo definimos, pero sí tenemos que tener en cuenta la diferencia con mecanismo de seguridad, que es un método, una herramienta, un procedimiento para hacer cumplir la política de seguridad. Los mecanismos pueden ser técnicos o no. ¿Sí? Fíjense ahí el ejemplo que les puse de requerir una libreta universitaria antes de cambiarle la clave a la nube. ¿Sí? En general, las políticas necesitan procedimientos que la tecnología no puede cumplir. ¿Mm? ¿Cuáles son los objetivos de la seguridad? ¿Sí? A ver, tengamos en cuenta que las medidas de seguridad no pueden irritar demasiado al usuario o volverlo lento el software. Eso tengámoslo en cuenta. Un ejemplo, forzar un cambio de software todos los días, los usuarios van a encontrar la vuelta o van a dejar de usarlo. ¿Sí? Otro ejemplo, para cada transacción de Power es evitar el no repudio. Ahora sí, comprar 10 cosas 10 veces se pide por cada vez un pacto. ¿Sí?
Cuidado con la conveniencia. Todos los sistemas son distintos. El nivel de seguridad tiene que ser elegido según las necesidades. ¿Eh? Tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, qué problema resuelve, qué tan bien resuelve el problema, qué nuevos problemas agrega, cuáles son los costos sociales y económicos, se justifica el costo. Bueno, los objetivos de seguridad, ¿cuáles son? La prevención, ¿sí? Que significa que el ataque fallará, por ejemplo, si uno intenta entrar a un sistema a través de Internet, pero el mismo no está conectado a echar, el ataque fue prevenido, ¿sí? La detección y la recuperación. La detección puede ser usado cuando un ataque no puede ser prevenido, o para medir la efectividad de los mecanismos de prevención. Y la recuperación, luego de producido un ataque, se procede a detenerlo. Se deben determinar y reparar los daños, volver a operar correctamente. Entonces, los objetivos de seguridad tienen que ver con la prevención, la detección y la seguridad, perdón, la recuperación, ¿sí? Todos como objetivos de seguridad, teniendo en cuenta siempre estas preguntas que yo les hice anteriormente y teniendo en cuenta la clasificación y la importancia de esa información. A ver. En cuanto a cuestiones operacionales, cualquier política, de las que hablamos anteriormente, o mecanismos, deben balancear siempre, y esto es importantísimo, los beneficios de la protección con el costo de diseño, implementación y utilización del mecanismo. Si lo que voy a proteger es menos costoso que todo el costo de diseño, implementación y utilización del mecanismo, ¿realmente me conviene? ¿Sí? ¿Resuelve realmente un problema? ¿Qué también lo resuelve? ¿O agrega un nuevo problema? ¿Cuáles son los costos? ¿Se justifica el costo? ¿Hay costos sociales y económicos también? Bueno, tengamos en cuenta que la seguridad absoluta es imposible de lograr. ¿eh? Eh, Más seguridad siempre significa más costo, menos conveniencia y productividad. Las medidas de seguridad, fíjense todas las aseveraciones que yo les puse, que son muy reales. Las medidas de seguridad deben ser tan invisibles como posibles, pero también tienen que tener en cuenta, fíjense la gráfica que les puse, cuánta seguridad, qué equilibrio si existe entre el costo de diseño, implementación, utilización del mecanismo y la protección que voy a efectivizar. Fíjense, hay un ejemplo que les puse: una base de datos provee información de salario de los empleados de una empresa y es utilizada para imprimir cheques. Si dicha información es alterada, la compañía puede sufrir graves pérdidas financieras. Por eso es claro que se deben utilizar mecanismos que permitan garantizar la integridad, en este caso, de la información. Pero siempre hay que hacer un análisis muy exhaustivo, balancear los beneficios de protección contra el costo de diseño, implementación y utilización, por supuesto. Luego, como decía en el capítulo siguiente, eh, vamos a ver distintas leyes, ¿sí? Eh, en cuanto que restringen la disponibilidad y el uso de tecnología y afectan controles y procedimientos. Vamos a ver restricciones a la exportación de software criptográfico, por ejemplo. Vamos a ver la ley de firma digital, de protección de datos personales, de delito informático, toda la política y sus mecanismos de administración pública nacional, qué cosas se deben tener en cuenta en forma legal y también normativa interna y externa. Todo esto lo vamos a ver en la unidad siguiente de estudio. En cuanto a evaluación de riesgos, entonces, teniendo en cuenta todo lo de que dijimos anteriormente, se entiende por evaluación de riesgos a la evaluación de las amenazas y vulnerabilidades relativas a la información y a las instalaciones de procesamiento de la misma, la probabilidad de que ocurran y su potencial impacto en la operatoria de la organización. ¿Cuál realmente es el potencial impacto en la operatoria de la organización? ¿Sí? Impacto económico, impacto social, distinto tipo de impacto. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando veamos evaluación de riesgos y de hecho dedicamos una unidad entera a lo que es cómo gestionar la evaluación de riesgos. En cuanto a cuestiones humanas y más difíciles de manejar y más importantes de tener en cuenta, es complejo, les puse aquí en esta diapo, implementar controles de seguridad informática, y en una organización grande los controles pueden volverse muy difíciles, ¿sí? Si se los configura en forma inadecuada o incorrectamente, hasta los mejores controles de seguridad fallan por cuestiones humanas, ¿sí?
qué otra cosa tener en cuenta? Bueno, por supuesto, tiene que existir una capacitación muy importante. Personal no entrenado puede ser una amenaza, puede ser la gran amenaza, puede ser esa pequeña veta por donde surjan los problemas, y después ocurran en cadena, puede ser una amenaza para la seguridad del sistema. ¿eh? Un operador que no sabe que debe verificar el contenido de los backups antes de almacenarlo, por ejemplo. Algo tan claro y sencillo como eso. El entrenamiento necesario no solamente es técnico, muchos ataques exitosos, les pongo, provienen del uso de ingeniería social. Y eso es lamentablemente lo más común. ¿eh? Y puede ser extremadamente dañino, en lo que es economía, en lo que es factores sociales y demás, en reputación. Si los operadores cambian las claves, les puse de acceso a través de pedidos telefónicos, todo lo que un atacante necesita es saber el nombre de uno de los usuarios del sistema, hacer un llamado. ¿Se entiende? Bueno, hay muchas cuestiones humanas de capacitación, de mentalización, que tienen que llevarse a cabo. A ver, ¿qué otra cosa decirles? Los sistemas deben ser seguros por diseño, no por oscurecimiento, ¿sí? Por ejemplo, la criptografía es una herramienta muy buena, pero no puede resolver todos los problemas de seguridad. Un phishing, usuarios que eligen malos passwords, ¿sí? En cuanto, si hablamos de criptografía, bueno, usemos algoritmos probados, más claves largas, si se quiere, ¿sí? No usar algoritmos débiles, ¿sí? Usar funciones de hash. Bueno, todo esto también de criptografía vamos a verlo en unidades. Como conclusión podemos decir que con el acelerado cambio tecnológico, esto fue preparado no con la pandemia, ¿sí? Fíjense el artículo que les puse como para que lean, de mi autoría, de una revista, ¿sí? En lo cual hablamos más de la situación acaecida con esta pandemia, ¿sí? Pero esto no deja de ser relevante, lo que está aquí en esta diapo, porque con el acelerado cambio tecnológico, la relevancia del uso de la misma y la necesidad de pautas, criterios, normas de seguridad informática en el funcionamiento de cualquier organización, no importa si es grande, si es pequeña, ¿sí? Es indiscutible. ¿Sí? Las amenazas van desde un amplio rango entre la ineficiencia organizacional hasta las pérdidas económicas, y de imagen institucional inclusive. Y existen dificultades inclusive para mostrar, hacerle entender a los usuarios su aporte de valor y lo importante que es la seguridad y los daños que pueden causar. Es decir, que no basta con el diseño y todos los controles que debieran preverse para lograr garantizar la seguridad de la información de una institución, sino también trabajar en equipo para poder lograr seguridad, concientizar sobre ventajas y beneficios de la seguridad, conocer riesgos de olvidar, sistematizar su uso, contar con el aporte de usuarios para su mantenimiento y, por supuesto, la decisión política de su implantación puesta en marcha y control. Si no tenemos decisión política, no podemos llevar a un buen término todo lo que hablamos anteriormente. ¿Sí? Bueno, aquí vemos que la defensa tiene que ser como la de este castillo, en todas sus capas, ¿sí? Desde afuera hacia adentro. ¿eh? Esta es un ejemplo en donde decimos la seguridad tiene que ser en datos, en aplicaciones, hosts, en redes, en el perímetro, en la parte física, en políticas, procedimientos y demás. Bueno, espero haber sido clara con tantos conceptos, ¿sí? Espero que hayan quedado claros. Cualquier duda, ustedes saben que cuentan con el foro, con el mail institucional y pueden preguntarnos tanto a Ernesto como a mí cualquier duda que hayan tenido para poder comenzar con la lectura del módulo que se genere, el módulo 1 al respecto, y las actividades prácticas relacionadas con esta unidad. Los esperamos la siguiente clase asincrónica para poder seguir trabajando.